Hola, estimados y estimadas estudiantes. Este es un video donde vamos a resolver la práctica o el quiz eh, de simulacro que nosotros realizamos en la página de Sócrates. Son 15 preguntas, entonces vamos a intentar avanzar rápidamente. En la primera pregunta nos piden factorizar completamente el siguiente polinomio. Y nos dan x a la 4 más 15x al cuadrado menos 8x a la 3. Entonces, recordando que lo primero que siempre se debe de observar a la hora de factorizar un polinomio es si tiene factor común. Efectivamente, este término, bueno, este criterio tiene un factor común. Vemos que factor numérico tenemos un 1, un 15 y un 8, por lo que factor numérico no tiene nada en común. En cambio, en su factor literal tenemos que todos los términos poseen x. Recordemos que cuando todos los términos poseen x, lo que hacemos es sacar a factor común el x de menor exponente, es decir, el x a la 2, y ahora procedemos a dividir cada término entre lo que nosotros sacamos a factor común, es decir, x a la 4 dividido entre x a la 2, nos queda x a la 2. Luego procedamos con el x a la 3 para que nos quede en orden descendente los exponentes. Luego tenemos menos 8x a la 3 dividido entre x a la 2. Menos 8 se conserva porque no tiene con quién dividirse. Y x a la 3 entre x a la 2 es x. Y por último, 15x a la 2 dividido entre x a la 2. Los x a la 2 se cancelan y conservamos el 15. Ahora bien, ahora nosotros tenemos un paréntesis en donde tenemos una expresión cuadrática. Entonces tenemos ciertas posibilidades. Podemos intentarlo por inspección o podemos intentarlo por fórmula general. En este caso, yo lo voy a intentar por inspección. Entonces veamos. Podemos descomponer esto en x por x. Vamos a poner acá. Tendríamos x al cuadrado. Y recordemos que necesitamos dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den menos 8. Entonces, bueno, como el del centro es negativo, vamos a ponerlo negativo. Vamos a cambiar esto por acá. Y entonces dos números que multiplicados me dan 15 son el 3 y el 5 y sumados me dan 8. Entonces en este caso tenemos x menos 3 y x menos 5. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está completamente factorizado? Bueno, por acá tenemos un factor cuadrático de x a la 2, pero ya no lo podemos factorizar. Y los otros dos factores que tenemos ya son lineales, por lo tanto está completamente factorizado. Vamos con el otro. Tenemos un x a la 4 menos 13x a la 2 más 36. Este les dio bastantes problemas, perdón. Y para proceder, recordemos una técnica que yo les había mencionado en clase de cómo identificar ciertos tipos de factorización o cuál método utilizar. Y en este precisamente es uno de esos en donde se utiliza inspección o binomio de Newton. ¿Cómo logramos eso? Bueno, si nosotros tenemos x a la 4, por ejemplo en este caso, y el término del medio, o sea, cuando tenemos un trinomio, si el término inicial es x a la 4 y el término del medio es x elevado a la mitad de lo que está elevado el primer término, hacemos alusión a inspección. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, si yo tengo x a la 6 en el primer término y x a la 3 en el segundo, pienso en inspección. Y así, entonces, este método nos puede ser de bastante utilidad. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, inspección, recuerden que lo que hacemos es multiplicar las x de manera que obtenga el término inicial, o sea, x al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. Y ahora sí, ocupo dos números que multiplicados me den 36, pero sumados me den menos 13.
Entonces, bueno, necesitamos que los dos sean negativos para que cuando los sume me den menos 13. ¿Cuáles serían esos dos? Bueno, para aquellos que se saben las tablas, pueden probar con las combinaciones de cuando obtenemos el 36. Es decir, nosotros podemos en este caso decir 9 por 4, que es 36, y 9 más 4 es 13. Una vez que ya tenemos esto, entonces ponemos la respuesta, que nos quedaría x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 4. Vemos que en ambos paréntesis tenemos binomios que se están restando, y en ambos casos las x están elevadas al cuadrado. Inmediatamente pensamos en aplicar diferencia de cuadrados. Entonces recordemos, raíz cuadrada de x, en este caso x, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, la factorización de ese primer factor sería x menos 3 por x más 3. Vamos con el segundo. La raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, la factorización de ese sería x menos 2 por x más 2. Ahora, como todos los factores son lineales, entonces ya tenemos completamente factorizado nuestro polinomio. Y ahí sería la respuesta final. El siguiente. Lo primero que tenemos que ver siempre en cualquier expresión que tengamos que factorizar es si tiene factor común. Vemos que tiene dos términos. En estos términos no tienen en común factor numérico, lo único que tienen en común es factor literal, y sacamos el de menor exponente, es decir, x a la 3. Ahora, 8x a la 6 dividido entre x a la 3, el 8 lo conservo, y x a la 6 dividido entre x a la 3, se restan exponentes, es decir, x a la 3. Luego, menos, y x a la 3 dividido entre x a la 3 es 1. Ahora sí, ya saqué el factor común y me queda dentro del paréntesis eh, un binomio que se está restando y la x está elevada a la 3. Es decir, debemos de aplicar diferencia de cubos. Entonces vamos, recordemos, lo primero que hacemos, sacarle raíz cúbica al primer término. Y eso nos va a dar, bueno, la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x a la 3 es x. Este sería mi a. Y mi b es la raíz cúbica de 1, que es 1. Ese sería mi b. Ahora sí, cuando yo vengo a sustituir a la fórmula, bueno, arrastro el x a la 3 para no dejarlo perdido. Y recordemos que en la fórmula de diferencia de cubos lo que me queda es lo siguiente. Me queda a, que en nuestro caso es 2x, más b, que es 1, luego por a al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, menos ab, es decir, menos 2x por 1, que es 2x, más b al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es 1. Y ahí entonces tendríamos x al cubo por 2x más 1 por, y 2x al cuadrado es 4x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora sí, debemos de verificar si este último factor yo lo puedo seguir factorizando. Vean que es un término cuadrático, entonces procedemos a determinar el discriminante. Vean que mi b es menos 2, es decir, menos b al cuadrado, perdón, acá es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, pero 4 por a es 4, y por 1 por acá. Entonces eso sería 4 menos 16, que como resultado me da menos 12. Como el discriminante es negativo, entonces hasta ahí llega la factorización, ya no puedo hacer nada. Entonces, esta,
que vamos a escribir por acá, es la factorización de mi m de x. Sería x a la 3, 2x más 1 y 4x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, por ahí, para que, aborden cualquier duda que tuvieran por ahí. Vamos con el otro. Ahora, en la 4, vean que lo que tenemos es un binomio que se está restando y el x está elevado a un número par. Cuando eso pasa, podemos aplicar diferencia de cuadrados. Entonces sacamos la raíz cuadrada de x a la 4, ese sería mi a, y eso sería x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 81, o sea, b es igual a la raíz cuadrada de 81, que eso es 9. Entonces nos quedaría a menos b, es decir, a al cuadrado menos 9, por a más b, es decir, x al cuadrado más 9. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Dentro de estos factores que a nosotros nos quedaron por acá, vean que nosotros tenemos un binomio que se está restando y el x está elevado al cuadrado. Entonces volvemos a aplicar diferencia de cuadrados. Y lo que nos va a quedar es x menos 3 por x más 3. ¿Y qué pasa con el segundo? Con el segundo factor que tenemos por acá. Bueno, de diversas maneras. Tenemos un binomio que se está sumando y la x está elevada al cuadrado. Entonces, no hay un método para factorizar eso. ¿Por qué? Porque siempre va a ser positivo. Si yo tengo, recuerden que x al cuadrado siempre va a ser positivo. Si yo le sumo algo, va a ser, por llamarlo de alguna manera, aún más positivo. Entonces eso no se puede factorizar. Otra manera de darse cuenta es calculando el discriminante. Si ustedes calculan el discriminante, les va a dar positivo, por lo tanto no se puede factorizar. Entonces la factorización final sería x menos 3 por x más 3 por x al cuadrado más 9. Y hasta ahí llegaría nuestra factorización. Otro que ha sido de los más interesantes también. Vean que nosotros acá tenemos dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? Bueno, estos que voy a marcar por acá. Este es el término 1 y este es el término 2. Si yo pregunto qué tienen en común esos dos términos, la posible respuesta sería que lo que tienen en común es el paréntesis. Entonces yo saco a factor común el paréntesis, o sea, x al cuadrado menos 1. Y ahora sí, dentro de ese paréntesis lo que me va a quedar es 8x a la 3 más 1. Y entonces procedemos. Este primer paréntesis yo lo puedo seguir factorizando al igual que este otro. Vean que en el primer paréntesis tenemos un binomio que se está restando y el x está elevado al cuadrado. Es decir, diferencia de cuadrados. Y nos quedaría de la siguiente manera. X más 1 por x menos 1. Y el segundo factor, que es 8x al cubo más 1, vemos que son dos términos, se están sumando y el x está elevado a la 3. Es decir, aplicamos suma de cubos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, sacamos raíz cúbica al primero, que ya sabemos que es 2x porque lo hicimos anteriormente, y la raíz cúbica de 1, que es 1. Y sustituimos en nuestra fórmula de suma de cubos, que nos dice lo siguiente, es a menos b, es decir, 2x menos 1, por a al cuadrado, que es x, 4x al cuadrado, más 2x por 1, que es 2x, más 1 al cuadrado. Ahora sí, intentamos de nuevo ver si esto es factorizable, el último factor, que es el cuadrático,
pero al calcular el discriminante nos va a dar negativo, entonces hasta ahí llegaría la factorización de este polinomio. Vamos con el siguiente. Ya acá entramos de lleno al análisis de gráficas. Entonces, lo más importante, acá nos piden el dominio de la función. Entonces recordemos, puntos importantes, dominio se lee en el eje X. Luego, aspectos a tomar en consideración. Bueno, las flechas, si vienen desde menos infinito, si van hacia más infinito. Luego, asíntotas, hay que tomarlas en cuenta. Y los puntos abiertos. Y puntos abiertos. Entonces veamos. Vemos que se lee de izquierda a derecha. Y lo primero que encontramos de izquierda a derecha es una flecha que viene desde menos infinito. O sea, una flecha que apunta hacia menos infinito. Entonces quiere decir que lo primero que nosotros nos encontramos es el menos infinito. Por acá. Luego yo puedo avanzar. Recordemos que cuando yo hablo de avanzar es de izquierda a derecha. Yo puedo avanzar por acá, puedo avanzar y llego a una asíntota. ¿Qué pasa con esa asíntota? Bueno, yo lo que debo de hacer es fijarme si en algún punto, digamos, del eje X, o sea, algún punto ahí del dominio, la gráfica no tiene una imagen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esta asíntota? Yo me paro acá en X igual a 3. Yo me posiciono en ese punto. Y yo voy hacia arriba y veo que nunca encuentro ningún punto de la gráfica. Y voy hacia abajo y tampoco encuentro ningún punto de la gráfica de esa función por ahí. Entonces, cuando yo escribo el dominio, yo tengo que excluir ese punto. Entonces yo vengo desde menos infinito hasta menos 3, pero lo tengo que excluir. Luego, en dominio, yo siempre utilizo unión. Luego vean que yo puedo volver a iniciar ¿en dónde? Bueno, yo puedo volver a iniciar en menos 3, igual. Estoy en menos 3, avanzo y resulta que acá yo topo con algo que tengo que tomar en consideración. Y es que yo tengo dos puntos abiertos. Entonces yo me posiciono en el punto X igual a 0. Yo veo que aquí no existe. Entonces yo trazo una línea hacia arriba y nunca encuentro un punto cerrado. Trazo una línea hacia abajo, aquí está abierto, entonces es como si no existiera y yo nunca encuentro un punto cerrado. Como yo no encontré ningún punto cerrado, entonces yo tengo que excluirlo también. Recuerden, empecé en menos 3, llegué hasta 0, pero tengo que excluirlo. Luego entonces, bueno, yo vuelvo por acá a continuar. Luego, vuelvo a iniciar en 0, es decir, yo sigo, ¿y qué pasa con x igual a 2? Yo vengo y digo, mira, aquí está x igual a 2, ahí está abierto, pero ¿qué pasa? Yo trazo una línea hacia arriba, no encuentro nada, pero si yo trazo una línea hacia abajo, encuentro un punto cerrado. Como el punto está cerrado, quiere decir que yo sí puedo incluir al 2. Entonces, de nuevo, unión. Recuerden que el 0 va abierto y yo llego, bueno, acá puedo continuar, perdón, acá yo puedo continuar porque ese punto cerrado me da paso a que yo siga avanzando. Entonces yo puedo avanzar, puedo avanzar, puedo avanzar y llego hasta el x igual a 4. Pero el x igual a 4 ya va cerrado porque el punto está cerrado. Entonces ahí. Luego, hay una parte donde no hay nada de gráfica y vuelve a iniciar ¿en dónde? Bueno, vuelve a iniciar en x igual 5 y se va hasta más infinito, porque vean que ahí llega hasta la flecha. Entonces, volvemos a iniciar en 5 abierto y llega hasta más infinito.
Esta sería una posible manera de describir el dominio. La otra posible manera es, bueno, nosotros decimos, desde menos infinito hasta 4, yo puedo avanzar y solamente presento problemas en menos 3 y en 0. Entonces yo puedo decir desde menos infinito hasta 4, cerrado, pero debo restarle el conjunto de los que contiene a los puntos menos 3 y 0. Y a eso yo le tengo que unir el conjunto de 5 hasta más infinito. Y esa es otra posible manera de escribir el dominio de esta función. Vamos con las intersecciones del eje X. Bueno, recuerden que las intersecciones con el eje X son aquellos puntos donde la gráfica toca literalmente al eje X. Entonces vemos por acá que tenemos un punto. Ojo aquí, muy importante. Este punto está ahí sobre el eje X y también en la gráfica. Al igual que este punto por acá, este punto y este punto. ¿Qué pasa con esos dos que están abiertos? Bueno, no pueden ser intersección porque están abiertos. Y que estén abiertos implica que no existen. Entonces yo automáticamente los tacho. Cuando yo veo un punto abierto, lo tacho, no existe. Y entonces lo que nos quedarían son 3 puntos de intersección. Esos 3 puntos de intersección serían los siguientes. Serían el menos 4,0. Vamos a ponerlo en negro. Sería el menos 4,0. El 4,0. Y por último el 7,0. Y esos serían los 3 puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Muy importante, puntos abiertos sobre los ejes no se consideran. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pregunto acá por la intersección de la gráfica con el eje Y? Entonces ustedes vienen y ven esto. Ustedes ven este punto. Y ven este punto por acá, esos dos que encierro en verde. Están sobre el eje Y y sobre la gráfica, pero están abiertos. Entonces, en ese caso, como están abiertos, quiere decir que no existe. Y no hay ningún otro punto sobre el eje Y. Por ejemplo, si yo hubiera tenido un punto por acá, aunque esté solo, aunque esté separado, esa sería la intersección con el eje Y. Entonces, si eso hubiese pasado, yo vengo y digo, ah, mira, entonces la intersección con el eje Y es 0, menos 4, porque ese punto es el que está sobre el eje Y. Pero como en este caso no tenemos esa situación, entonces nosotros tenemos como respuesta no tiene o no posee. ¿Sí? Y hasta acá llegaría el análisis de los puntos de intersección. Vamos con el 8. Me piden el ámbito. Puntos importantes. Eje Y. Se lee sobre el eje Y. De abajo hacia arriba. Y tomar en cuenta asíntotas y puntos abiertos. Asíntotas y puntos abiertos. Eso es lo que debemos de considerar. Entonces, vamos de abajo hacia arriba sobre el eje Y. Vemos que lo primero que encontramos es una flecha, entonces viene desde menos infinito. ¿Y hasta dónde puedo avanzar? Ojo, lo que yo voy a hacer es trazar líneas, ¿sí? Líneas horizontales. Y a mí lo que me interesa es que esa línea horizontal toque al menos en un punto a la gráfica. Entonces, yo trazo líneas horizontales, lo toca ahí en un punto, trazo esta línea horizontal y ahí tocan 2 puntos, no importa, toca aquí y toca en este punto que está por acá. Sigo trazando líneas, toca al menos una vez a la gráfica y, incluso, vean que de este otro lado viene un menos infinito. Entonces, recuerden que esto viene desde acá, entonces yo siempre pude haber pasado por aquí. ¿Qué pasa? Yo llego a una asíntota. Vamos a borrar un poco esto para que se vea más claro. Yo llego ahí a una asíntota.
la asíntota en y igual a -1 por acá. Resulta que sí, o sea, esta asíntota nunca toca a esta parte de la función, a esta parte de la gráfica de la función. Pero resulta que en este punto sí lo tocó. Y también en este punto que está por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy leyendo el ámbito y yo trazo la línea vertical, es más, la línea vertical que pasa sobre la asíntota, yo tengo que lo tocó en estos dos puntos que están por acá, en estos dos. Como tocó en al menos un punto, yo tengo que incluirlo. Entonces, yo vengo desde menos infinito, estoy avanzando, la asíntota no me afecta porque toca en dos puntos, yo puedo seguir avanzando, puedo seguir avanzando, puedo seguir avanzando. Ojo, aunque este punto está abierto, cuando yo trazo la recta horizontal sobre y igual a 2, en este punto no toca, pero en este punto sí toca. Entonces yo puedo seguir continuando y llego hasta más infinito. Es decir, yo pude avanzar desde menos infinito hasta más infinito. Pero eso, cuando pasa eso, lo que hacemos es poner que es el conjunto de todos los números reales. Entonces, puntos a rescatar, no importa si tenemos una asíntota y en una parte de la gráfica no la toca. O sea, es la asíntota de una parte de la gráfica. Si nosotros trazamos la línea horizontal y hay en algún punto donde lo toque, entonces sí lo incluimos, aunque sea una asíntota de una parte de la gráfica. Vamos con otro. Acá nos pedían un intervalo donde la función f es creciente o donde f es estrictamente creciente. Entonces, puntos importantes que me gustaría retomar otra vez. Cuando hablamos de monotonía, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Tenemos que considerar dónde yo de izquierda a derecha puedo ir subiendo. Por ejemplo, acá. Para unir todos estos intervalos, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, yo vengo subiendo desde menos infinito, recuerden que se lee sobre el eje X, es decir, desde menos infinito hasta menos 3. Y siempre van abiertos. Ahora, siempre vamos a usar punto y coma. Ojo, en monotonía siempre se usa punto y coma. Vamos a ponerlo acá. Esto siempre se utiliza ahí. Luego, vamos otra vez desde menos 3 hasta 0. Punto y coma, vuelvo a iniciar en 0 y llego hasta 1. Es decir, de 0 hasta 1. Vuelvo a iniciar en ¿dónde? Bueno, acá. De 3 hasta 4, siempre abiertos. Y esos serían los espacios donde f es creciente. Siempre con punto y coma. El otro, f de x mayor o igual a 0. Ahí era un intervalo donde f de x era mayor o igual a 0. Acá, si quisiéramos poner todos los intervalos, igual, siempre se utiliza punto y coma. Lo único donde vamos a utilizar punto y coma es en intervalos de monotonía y en el signo de la función. En el resto, siempre va a ir con unión. Ahora, bueno, intervalos donde la función es positiva o igual a 0, es desde acá, que es igual a 0, hasta acá. Luego este es negativo, el que sigue. Luego acá es positivo, esto es positivo siempre. Luego, ojo, este punto es muy importante. Cuando este punto está ahí solo, pero en ese punto la función es 0. Entonces yo tengo que considerarlo. Y por eso fue que fallaron la mayoría. Y por acá. Entonces vamos a leerlo sobre el eje X. Eso es la parte donde es positiva o 0. Entonces vemos que es desde menos 4, perdón, como es igual también, entonces ponemos desde menos 4 hasta menos 3, abierto. Luego punto y coma, desde 0 abierto, porque el punto está abierto, hasta 2 abierto. Luego unión, perdón,
acá punto y coma, siempre punto y coma, el conjunto que contiene al 4, que es este punto que está por acá solo, punto y coma, desde 5 hasta 7. 5 abierto y 7 cerrado. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Luego, aquí me pedían el valor numérico de f de 2 menos f de menos 2. Entonces, acá se equivocaron muchos por el signo. ¿Quién es f de 2? Bueno, lo que tengo que ver es la imagen, o sea, cuánto vale la función cuando x vale 2. Entonces yo vengo, ojo, yo me posiciono en x igual a 2. Y yo me fijo quién es la imagen. Entonces, ojo, la imagen de este es este punto por acá. Es decir, menos 3. Entonces, f de 2 es menos 3. Vamos a apuntarlo por acá. Y luego también f de menos 2. Entonces yo me posiciono en x igual a menos 2 y yo vengo por acá. F de menos 2 y f de menos 2 es menos 2. Pero ojo, ¿por qué se equivocaron? Bueno, porque aquí me dicen f de 2 que es menos 3 menos lo que valga f de menos 2. Pero f de menos 2 es menos 2. Es decir, eso me queda menos 3 más 2. Y eso es menos 1. Entonces ese sería el resultado. Asíntota oblicua, otro punto que fallaron bastante, y es por lo siguiente. Vean que a mí me decían, ¿cuál es la ecuación de la asíntota oblicua si m vale igual a 1? O sea, si la pendiente es igual a menos 1. Si la pendiente es igual a 1, perdón. Entonces a mí recuerden que yo lo que tengo que escribir es lo siguiente. Y igual mx más b. M es la pendiente, pero ya me están diciendo que es 1. Y B es el punto de intersección con Y. Pero el punto de intersección con Y, ojo, de la asíntota. Entonces yo me fijo en la asíntota y yo veo que el punto de intersección es menos 2. Entonces yo tengo M vale 1 y B es menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de la asíntota? Bueno, Y es igual a 1 por X, que es X, menos 2, que es B. Y esta sería la ecuación de la asíntota. Muchos me pusieron en la intersección del eje Y 1. Y no es la intersección de la gráfica con el eje Y, sino de la asíntota. Vamos con el otro. Asíntota vertical. Bueno, la asíntota vertical es esta que está por acá. Recuerden, si interseca al eje X, entonces ponemos X igual y el valor donde lo interseca. En este caso, X igual a 2. Era la más sencilla. Y luego me decían que si, este era un falso y verdadero, me decían que si la función es cóncava de 2 a más infinito, entonces recuerden que cóncava es carita feliz o carita triste. Entonces, piensen un momento sobre ese. Y recordamos, bueno, que la función cóncava es aquella donde es carita triste. Entonces nosotros venimos y marcamos, o sea, nos fijamos si de 2 a más infinito es carita triste. Y resulta que de 2 a más infinito es esto que yo voy a seleccionar por acá. Y resulta que ahí tiene forma de carita feliz. Otra manera de recordarlo, recordemos, una función es cóncava. Bueno, entonces en este caso es falsa, ¿verdad? Y ¿cómo saber si estamos en lo correcto o en lo incorrecto? Bueno, tomamos dos puntos cuales quiera de la parte de la gráfica, trazamos la línea y como queda por encima de la gráfica, entonces es convexa. Por lo tanto, esta es falsa. Y el último, que también lo fallaron bastante, entonces tenemos de 0 el punto 0,1. Entonces, muy importante, primero lo ubicamos, es este punto que nos señalan por acá, y nos dicen lo siguiente. Nos preguntan si es un punto de inflexión. Entonces, no es un punto de inflexión. ¿Por qué? Perdón, es un punto de inflexión. Recordemos que un punto de inflexión es aquellos puntos donde cambia de carita triste a carita feliz, o de cóncava a convexa.
Y vemos que, por ejemplo, acá tenemos carita triste y acá tenemos carita feliz. Y está cambiando precisamente en ese punto que está por ahí. Entonces, como está cambiando en ese punto que está por ahí, yo digo entonces que ese sí es un punto de inflexión. Entonces, la primera sí es un punto de inflexión, pero también tiene que cumplir que sea un mínimo relativo. Y un mínimo relativo, recuerden que es el punto más pequeño en un intervalo. Pero en este caso, vemos que yo siempre puedo encontrar un punto más pequeño. Es decir, todos los que están a la izquierda se encuentran, o sea, son más pequeños, están más abajo que él. Entonces, como se cumple que es un punto de inflexión, pero no cumple que es un mínimo relativo, entonces esta proposición también es falsa. Y con esto terminamos la solución de la práctica. Espero que les sirva de bastante y cualquier duda quedo atento.